El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Steven Arce. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 14 de agosto del año 2026. La frase del día: no es rico el que más tiene, sino el que más da. Y cómo nos alegra que la gente ayude, esté dando, en un acto absoluto de generosidad para todas las víctimas del terremoto. La primera fase fue la fase de rescate, una fase que es inmediata, que es angustiosa, donde los rescatistas y los voluntarios son fundamentales para poder encontrar vidas entre los escombros, y se han encontrado muchísimas vidas. La segunda es la de ayuda, una fase que ha sido extraordinaria en Colombia, porque se han recibido ayudas de todo el país, ayudas internacionales, de la gente que puede, de la gente que no puede, que son las ayudas más valiosas tal vez. Y la tercera etapa es la etapa de reconstrucción. Ya ayer James Rodríguez, en un video, habló de la importancia de ayudar con su fundación Colombia Somos Todos, y en una cooperación con la corporación Presentes va a ser una donación muy importante y va a estar al frente de esta etapa de reconstrucción que es tan definitiva. Don Steven, ¿cómo le ha ido?
¿Cómo le va, César? Bien, aquí aterrizando en Barranquilla, pendientes de un evento también que tiene una iniciativa social espectacular, el Montoya versus Montoya, que tiene a Juan Pablo Montoya enfrentando a Sebastián Montoya este domingo aquí en Barranquilla, y todo lo que se recoja será donado justamente para todas las víctimas y para todos los damnificados. Es un evento realmente bien importante. Cuéntenos un poquito cómo va a ser, a qué horas va a ser, cuál es la logística del Montoya versus Montoya, que tendrá cubrimiento, por supuesto, de Caracol Radio y de AS Colombia. Pues mire, César Augusto, tienen desfile de carros, usted llega aquí al aeropuerto, que a propósito va muy bien, veo avances significativos en este aeropuerto meses después de no haber venido a Barranquilla. Barranquilla pues está evolucionando muchísimo y eso hay que destacarlo. Y usted se encuentra inmediatamente con carros, con vehículos que van a estar dentro de la exposición de Montoya. Montoya trae su Williams, su BMW Williams, y lo va también a mostrar durante la exhibición de la carrera del día domingo. Y aparte pues tendremos el enfrentamiento de Montoya contra Montoya, que es Sebastián, que es piloto hoy de la Fórmula 2, y Juan Pablo Montoya el día domingo. El sábado habrá preámbulo en algunos eventos cerrados, en algunos escenarios de la Alcaldía de Barranquilla, y nosotros estaremos aquí cubriéndolos, esperándolo a usted pronto, don César Augusto, tráigase buen bloqueador. Sí, señora, ya estaremos, debe estar haciendo mucho calor. ¿Quién gana, Montoya grande o Montoya chico? Pues le digo que hace poquito estuve en un enfrentamiento de cars entre los dos, y el Montoya pequeño me parece que anda en un nivel impresionante. No le está ayudando el carro en esta temporada del Prema, claro, pero el Montoya pequeño le está tomando ventaja al papá, le tiró el carro como cuando Juan Pablo Montoya se lo tiraba a Schumacher. Entonces, César Augusto, me parece, yo le voy a apostar las moneditas a Sebastián. Bueno, yo le voy a apostar las moneditas a Juan Pablo Montoya, y eso hace parte del corrientazo del pulso que lo hemos aplazado. Van 2 punticos ahí, ¿le parece? Porque usted me lleva una ventaja larga. Me parece bien. Ahora, le digo una cosa, en el enfrentamiento de Cars, el que siempre ganó fue Sebastián. Claro, es que el pelado es mucho más ágil, tiene mejor disposición, más atrevimiento, no pierde nada. El papá, uno con el tiempo, Steven, se vuelve más cauteloso. Usted todavía está en la etapa de la sobradez, de la aventura, del riesgo, de la aventura. Sí, puede ser, pero no se trata de edad. En estos días, uno de los pilotos más espectaculares que yo he visto, Mika Häkkinen, enfrentó recientemente a Schumacher hijo, a Mick Schumacher, y le ganó, César. Entonces, no se trata de edad, se trata también de conocer el carro y de hacer una buena estrategia. Es que a veces sabe más el diablo por viejo que por diablo, dicen por ahí. O diríamos en el Valle del Cauca, perro viejo late chao. Exactamente. Mire, Steven, se necesitan herramientas, platos y cubiertos desechables, no hay dónde comer. Se necesitan colchones, se necesita transporte y se necesitan bodegas, depósitos para poder guardar todas las donaciones y las ayudas. En algunas ciudades las ayudas han desbordado la necesidad. Entonces, aquí lo más clave es guardar parte de esas ayudas para dentro de unos días, cuando se baje el entusiasmo por la colaboración y se necesiten todavía muchas cosas: agua, elementos de aseo, alimentos no perecederos, aceite, lentejas, frijoles, arroz, etcétera, etcétera. Por fortuna, César, creo que la coordinación, Steven, de las diferentes organizaciones en este sentido ha sido extraordinaria. Y hoy Nicky Jam, que es un artista de reggaetón muy famoso, y el grupo Argos, colombiano, han lanzado una iniciativa, y es Adopta una casa, adopta un hogar. Y usted, adoptando esa casa o ese hogar, le va a donar y le llega directamente a X familia, al azar, por supuesto, de todas las damnificadas. Recuerde que son 14.000 viviendas que resultaron afectadas por el sismo. Usted desde ya puede empezar a donar y a adoptar ese hogar que necesita de su ayuda. La verdad me parece una iniciativa muy bonita que empieza con $13 millones donados por Nicky Jam y donados por el Grupo Argos. Extraordinario, extraordinario. Las donaciones siguen de una manera total. El lunes les vamos a contar
¿qué necesita el Hospital Santa Sofía? Usted lo mencionaba anoche en la polémica, porque se cayó la unidad de esterilización y no se pueden hacer las intervenciones y no se pueden atender los pacientes. Entonces vamos a tratar de buscar todos los recursos para que ese procedimiento se pueda realizar en el Hospital Santa Sofía de la ciudad de Manizales. El doctor César Munar está al frente del tema y vamos a coordinarlo para ayudarle en lo que está en nuestra medida. Mire, es muy importante, Steven, que todas las donaciones lleguen a las entidades que son autorizadas y que tienen la experiencia y el reconocimiento para el manejo. La Cruz Roja Colombiana, que ha sido fundamental, el Banco de Alimentos, que es extraordinario en su gestión y que ha hecho una labor muy, muy importante, la Defensa Civil, los centros de acopio oficiales de las alcaldías municipales. En Colombia ya pasamos de 10, en Bogotá, pasamos de 10 centros de acopio. Lo del Estadio El Campín es notable, lo del Movistar Arena, lo del Palacio de los Deportes, son cantidades y cantidades de toneladas de ayuda que se ha ido despachando de manera gradual a los diferentes sitios de necesidad. Y lógicamente algunas fundaciones. Hay fundaciones que también tienen la experiencia para recoger los suministros que pueden ser centros de acopio, y ahí es muy importante poner todas las ayudas que se están haciendo. Sí, César, y mire que lo de los futbolistas también ha sido extraordinario. Muy Vi a bueno. Nelson Ramos recogiendo y él mismo dando aportes. Nelson Ramos, exjugador de Millonarios de América que vive en la ciudad de Cali. Vi también esta mañana nuevamente la brigada de los jugadores del Deportivo Pereira. Es que es una brigada. Son 5 o todos. 6 jugadores que van recorriendo muchos sectores de la ciudad de Pereira, exactamente. Marco Pérez, Walmer Pacheco, todos poniéndose literalmente la 10 por la ciudad. Qué bonito, la verdad, lo que estamos viendo. Y César Augusto, un abrazo solidario también. Hay 2 jugadores del Deportes Quindío que perdieron absolutamente todo. Usted sabe que en la B no se gana como en la A, entonces los futbolistas no todos son millonarios y tienen plata para votar. Y estos 2, además jovencitos, uno de 19 y otro de 21 años, están recogiendo donaciones porque quedaron literalmente sin nada, César, la casa en el suelo. Ahí seguramente la División Mayor del Fútbol Colombiano y la Federación Colombiana de Fútbol van a hacer una cápita especial para donar algunos de los dineros que ya tienen para los damnificados de la tragedia y poder ayudarle a esos 2 futbolistas que lo han perdido todo. Además, recordemos que también hay 3 alumnas de la escuela de Carolina Pineda que lo perdieron también todo. También esa ayuda hay que llevarla a esas personas que hacen parte del fútbol, que nos brindan semanalmente el espectáculo y que hoy necesitan la ayuda de absolutamente todos. Ayer, en la sede Independiente de Santa Fe, bueno, hemos visto la gente de Millonarios, del Once Caldas, en Barranquilla también. En Bucaramanga el fin de semana va a haber una recolección de ayudas muy importantes por parte del Bucaramanga y del Real Santander. Ayer en la sede Independiente de Santa Fe había 50 toneladas. Esta mañana el presidente Eduardo Méndez decía cómo transporto, cómo envío las 50 toneladas de ayuda. Y de inmediato Julio Sánchez en 6AMW se contactaron con Satena y Satena va a transportar toda esa ayuda, sobre todo al departamento del Chocó, que es el más afectado. Hay que poner los ojos en el Chocó. Sé que la situación de Cali y de Pereira es dramática, la de Manizales también es complicada, los municipios cercanos y afectados pasan por momentos muy duros, pero el Chocó, Steven, necesita particularmente la atención del gobierno, de las ayudas, de las fuerzas sociales y civiles, porque primero es difícil la llegada y segundo, pues la necesidad es total porque el daño fue gravísimo, no hay comunicación, no hay agua, no hay luz, y en eso la empresa Elistar de helicópteros ha estado atenta para ayudarle al departamento chocuano. No, durísimo, César. Llegar allá es muy complicado. Hemos visto ya la carretera, que es una carretera primero muy angosta, en muy malas condiciones, y que tiene 2 abismos, al lado y lado. Usted mira a la derecha, tiene un abismo a la izquierda también, complicadísimo. Y los municipios del norte del valle también, César Augusto, El Águila, Argelia, El Cairo, Roldanillo,
como nos hemos concentrado, y por supuesto hay mucho más damnificados en las grandes ciudades, pues como que dejamos un poquito de lado los municipios pequeños, pero también necesitan mucha ayuda en este momento, después de lo que ha sido pues estos días y esta semana absolutamente trágica. Pero la solidaridad, César, ayer decían o publicaban los amigos de Cencia y de la alcaldía, es decir, en el centro acopio del Estadio El Campín, que las filas parecían o de una final de Copa Libertadores, las vimos o una en final video. de Liga Colombiana, Era emocionante, o de un Steven. concierto de los Rolling Stones. Emocionante. Las filas. Tremendo. La gente haciendo Tremendo, fila con su paquete, con su bolsa, con la ayuda, además con una devoción absolutamente impresionante. Cuando se trata de solidaridad, Colombia es país número 1 sin duda. Somos campeones del mundo. Somos campeones del mundo. Mire, escribe Willy Gómez desde Girón. Le agradezco si pasan la información. Este sábado, el sábado 25 de agosto, en el centro comercial La Florida, van a estar los jugadores del Atlético Bucaramanga recibiendo donaciones para los damnificados del terremoto. Jaime Blandón. Sea esta la oportunidad para felicitar a constructores, arquitectos, ingenieros, calculistas, topógrafos y miles de trabajadores de la construcción, de voluntarios, de obra negra y blanca, para evitar que el Quindío haya colapsado de una manera mayor. Se han hecho buenas estructuras. Usted, que es arquitecto, sabe que es así. Aprendimos del terremoto del 99. Toda la razón. No hay sino un muerto que nada tiene que ver con la caída de casas o edificios. Esa lección la aprendió Armenia, la aprendió Manizales y la aprendió Popayán después de 1986. Ayer contábamos que la reglamentación sísmica se aumentó y por eso realmente la tragedia en Colombia no fue mayor. Es que si uno mira la dimensión, la magnitud del terremoto y la profundidad, 7.4 y 107 kilómetros de profundidad, era para que el tema hubiera sido mucho más catastrófico. Sabe que sí, me parece muy bonito ese reconocimiento a los ingenieros, a los arquitectos y a las personas que hacen toda la auditoría, todo el filtro de calidad a las edificaciones, César Augusto. Hay un edificio que en medio de una calle que tuvo afectaciones del 90%, es decir, casi todas las casas tienen afectaciones y los edificios alrededor de esa cuadra en Cali, en Pampa Linda, hay un edificio en particular que no tuvo ni un rasguño. Y se hizo viral el video porque el ingeniero publicó diciendo que se sentía orgulloso de haber hecho todo bien y correcto, y porque el edificio quedó absolutamente impecable después de semejante sacudón. Mire, Steven, a propósito de las edificaciones, hay expectativa sobre dónde van a jugar América, Once Caldas, Deportivo Pereira. Estuve consultando con ingenieros allegados que conocen las estructuras de los estadios. Aparentemente no hay daños estructurales en ninguno, ni en el Pascual Guerrero, ni en el estadio de Pereira, ni en el estadio Palo Grande de Manizales. Hubo, digamos, daños menores, daños de mampostería, de fachadas, de algún revoque que se cayó y algunos ladrillos que también perdieron su lugar. Pero las autoridades seguramente van a hacer una evaluación muchísimo más a fondo, y el miércoles, cuando se reanude la jornada profesional, no se va a poder jugar ahí. Se habló de que el Pereira pudiera jugar en Armenia y el Once Caldas también. Es una ciudad que tiene su estadio intacto, en perfectas condiciones, y que sufrió menos en el terremoto. Y se hablaba del América en Bogotá o en Palmira, ¿usted qué sabe? Sí, César Augusto, pero no hay ningún... es Bogotá. Digamos, la intención de América sería Bogotá. Pero el tema es que todavía no ha llegado ninguna solicitud porque no se ha hecho la evaluación pertinente al Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Hasta entonces se debe hacer la formalización de esa solicitud a la gente de Cencia y por supuesto a la administración de Bogotá, la alcaldía de Bogotá, porque pues usted no solamente presta el estadio, sino que también tiene que prestar logística, seguridad, en el caso de la policía, para hacer un partido o hacer varios partidos, en este caso del América, que es un equipo AAA, ¿no? Que es un equipo que representa un
un esfuerzo importante en materia logística, pero por ahora no hay ninguna, pero es Bogotá la intención que tiene América para que sea su sede alterna. Esta mañana hablamos en 6AMW con Carlos Mario Zuluaga, el presidente de la DIMAYOR. Ya la DIMAYOR dio un tiempo prudencial, aplazó totalmente la jornada que se iba a disputar el fin de semana. Todo indica de que se podría reanudar el 19, porque hay mucha gente que se afecta con el aplazamiento del fútbol. Hay gente que vive del fútbol y no podemos seguir sumando víctimas a las víctimas. Hay que tratar de darles toda la posibilidad. Y habló de 2 opciones que se van a resolver en la asamblea extraordinaria. Lo primero, que no haya cuadrangulares sino playoff. Y lo segundo, que se acorte o se suspenda la Copa Betplay, que está en octavos de final. Que se acorte haciendo a partir de octavos de final un solo partido en octavo, cuarto, semifinal y de pronto final también. Y podría ser una alternativa para que el fútbol vuelva, para que el calendario que es tan estrecho en el mundo entero por la cantidad de competiciones tenga una cierta flexibilidad y se pueda terminar el campeonato no el 13 o el 12 como se preveía, sino el 22 de diciembre de este año. Sí, y le escuché que eso lo debe autorizar la FIFA, ¿no? Me parece que esa vía, César, pues debería ser la express, que el presidente de la federación, que es tan cercano al presidente Infantino, le colaborara al fútbol colombiano en ese caso para que sea rápida esa aprobación, porque pues el formato ya está definido, eso se aprueba justo antes de iniciar el campeonato, y ahorita mismo pues habría una modificación, como dijo el presidente, de fuerza mayor. Pero ese es un tema de asamblea local, ¿no? Usted dice que la FIFA tendría que aprobar ¿qué? Sí, el presidente de la DIMAYOR lo dijo ayer, la FIFA aprueba el campeonato, el sistema del campeonato colombiano, como también tiene que aprobar cualquier tipo de modificación. Es casi un formalismo, César Augusto, porque lo define la liga local, sin embargo, debe llevar una aprobación de la FIFA. Una especie de visto bueno, ¿no? Exacto, una especie de visto bueno. Uriel Osvaldo Gómez Acosta, frente a las ayudas de algunos jugadores, he visto a mucha gente exigiendo y reclamando ayudas a varios futbolistas con alguna representación y mediante medios de comunicación. ¿Con qué base les exigen a ellos que ayuden y exijan vuelos de colaboración y de ayuda u otro tipo? Ese es un tema personal, libre y voluntario. El que quiera y el que pueda ayudar, que lo haga, pero el que no desee hacerlo está en su libre albedrío. Algunos, como se ha hecho, lo hacen en silencio y sin tanta bulla. Hay mucha gente que lo ha hecho en silencio, es una ayuda valiosísima y muchos futbolistas lo han hecho así. Aquí contamos que John Córdoba y Carlos Cuesta no querían que sus nombres fueran mencionados por la ayuda enorme que han prestado para llevar aviones y para llevar los insumos al departamento del Chocó. Ese es un tema evidentemente personal, pero yo sí le digo una cosa, Steven, todos están ayudando, todos, de una u otra forma. Absolutamente todos. Lo que pasa es que a algunos no les gusta salir, que es muy respetable, como que también es muy respetable quien sale y dice, mire, yo doné X plata. O sea, en este momento no nos vamos a poner a mirar minucias, sino simplemente agradecer a quien lo haga, ya sea en silencio o en público, César Augusto. Mire, por ejemplo, yo voy a hablar en primera persona. Cruz Roja Colombiana, de la manera más sencilla que se dona en la Cruz Roja Colombiana, a través de la página web está toda la información y uno lo hace, si usted no tiene tiempo de ir, de ayudar, de ser voluntario y demás, desde su casa, desde su oficina, desde donde esté, así esté, bueno, mucha gente está en el exterior y quiere ayudar, de esa manera también, la Cruz Roja Colombiana lo hace todo el año, no solamente en los desastres, todo el tiempo lo hace. Sin duda, y son entidades serias que van a garantizar que el destino de sus ayudas sea el oportuno y el correcto. Nos escribe Ramiro Díaz desde California, muchas gracias. Jorge Peralta desde Bogotá, Augusto Salamanca desde Chihuahua en México, Luis Lindao desde Santa Marta. Y ya les vamos a hablar de la posibilidad de Luis Suárez para el Barcelona, de Lucumí que está listo para la Juventus y de otra serie de transferencias en la bolsa de jugadores.
bonito el nombre de la Fundación de James, ¿no? Colombia somos todos. Sí. Y en este momento Colombia realmente somos todos. Y en esa etapa, normalmente, César, no lo digo por los colombianos, ojalá pues sea igual de masiva como ha sido en estos primeros días, pero normalmente en esa etapa, en los otros países donde han ocurrido en años anteriores, la etapa de reconstrucción tiene menos apoyos. Claro, entonces porque la gente va bajando la ayuda. Exacto. Entonces ahí es fundamental y también. sobre todo porque miren lo que nos digamos que nos escriben directamente desde Chocó de lo que se está necesitando en este momento, que no es tan fácil de transportar como ir a un supermercado y comprar. Materiales de construcción y herramientas como techos en láminas de zinc, clavos, martillos, motosierras, sierras eléctricas, serruchos, madera plástica, madera natural, machetes, hachas, palas, unidades sanitarias, tanques para almacenamiento de agua, utensilios de cocina básicos, artículos de primera necesidad. Digamos que eso es lo que hoy, porque es que digamos que la cantidad de personas que fallecieron en el terremoto en el Chocó fueron menor tal vez a donde había edificaciones. 13 personas, pero el tema no es ese, sino la gente que quedó sin hogar. Claro, porque es que prácticamente lo que pasa es que el 80% de las personas quedaron sin vivienda. Estas edificaciones eran en madera, eran en estructuras que no tenían, y eran casas que no tenían, digamos, mayores bases fuertes para soportar. Son casas hechas con lo que uno tiene y con lo que uno puede. Y con lo que han trabajado toda la vida para tener su casa. Sí, sin ningún rigor técnico. Es lo que uno puede hacer. Además de ir... Supongo que la maquinaria amarilla es insuficiente, que no hay suficientes retroexcavadoras para poder mover los escombros de las viviendas que se desplomaron. Así es, César, porque mire, hay muchas retroexcavadoras pero dedicadas a la minería, y algunos mineros han puesto sus máquinas a disposición de algunos municipios en la zona del San Juan, pero falta mucho más para remover tantos y tantos escombros. Hoy, por ejemplo, cuando con el micrófono de Caracol Radio llegamos al corregimiento del 2, hay un colegio de San Rafael 2 totalmente destruido, muchas viviendas destruidas. Conseguí una señora que, hombre, escuchar su testimonio le parte a uno el alma, el corazón, de ver que lo perdió todo. Estaban los hijos recogiendo los escombros, pero falta eso también, volquetas para poder llevarlos y arrojarlos a otros sitios y todo eso. Ya llegó inclusive, eso sí, un grupo de psicólogos, de médicos que venían de una fundación de Antioquia. Fueron hospedados esta tarde en la diócesis de Izminatado y nos preguntaban por dónde podían comenzar. Yo les decía, Opogodó, Novita, que es el municipio más cercano a San José del Palmar, Medio Baudó, Río Iró, donde es difícil el acceso. También pueden ir a Tadó, a Unión Panamericana, y así sucesivamente, para poder ubicarse y llegar con esas asistencias médicas, con los insumos a los centros médicos, y después sí, ese material que necesitan muchas personas para levantar sus casas, porque quedaron totalmente resquebrajadas, no se puede vivir, y muchos prefieren estar en las afueras por alguna otra situación, y entran en pánico, mucho miedo, y por eso los psicólogos van a ser fundamentales en esta labor de reconstrucción del departamento del Chocó, desde lo humano y también el material que se necesita. Claro, el tema que tocábamos ayer, Andrés, el tema de la salud mental, lo que viene post-tragedia, ese es un tema complejísimo, porque uno pasa el tiempo, siempre tiene la tragedia presente, los seres queridos que se fueron, los amigos, las personas cercanas, las mascotas, y es un tema terrible. Hoy hablábamos en el bar con Mauricio Gómez, nuestro compañero aquí de Caracol, y él decía, creo que por lo menos ningún pereirano, que es la ciudad en la que está él, ha podido dormir y ha podido conciliar el sueño en estos días. No. Y toda la gente que tenía detrás de la cámara le hacía, es cierto. Es muy complicado. Y obviamente hay que hacer un esfuerzo también en lo intangible. Porque está bien que donemos, está bien que vayamos a reconstruir y todo, pero levantarse de esto psicológicamente también es muy complicado. No, y aquí campo es donde los profesionales de la salud mental tienen un papel trascendental en la ayuda.
Bueno, el mejor plan, yo creo que el mejor plan hoy es ayudar, estar cerquita de la gente que lo necesita y entregar parte del tiempo, de lo que tenemos, para ayudarle a la gente damnificada. Escribe Juan Miguel Cadavid Montoya. César, usted como arquitecto, le digo que gran parte de esta tragedia se debe a la corrupción que existe en funcionarios sin escrúpulos, en oficinas de planeación y curadurías, que se pasan las normas por la galleta por unos cuantos pesos y dan licencias chimbas a alcaldes de vista gorda ante los asentamientos e invasiones, dice él que son votos. Todo este tipo de cosas pasan y lamentablemente pues en un país como el nuestro, donde a veces las medidas de control y de rigurosidad no son lo suficientemente fuertes, pues la gente abusa y aprovecha. Julio César Monroy Urrego dice, expertos en todo, estamos saturados de información. Muy lamentable lo del terremoto. Ustedes no son los encargados de informar algo más amable en medio de la tragedia. Lo intentamos, don Julio César, pero nos conmovemos enormemente con lo que está viviendo el país con una tragedia de grandes magnitudes. Bueno, don Steven, ha dicho Fabricio Romano en su cuenta que el Barcelona estaría observando a Luis Suárez si no se da lo de Julián Álvarez como centro delantero. Usted de 1 a 10, ¿qué tan cerquita lo ve? Porque va a depender mucho de que contraten al argentino, ¿no? Mire, no solamente Fabricio Romano, de hecho lo hizo unas horas antes el diario AS también, lanzando la noticia en España. Ah, sí, no me diga, no sí, la vi. Sí, fue diario AS quien primero, antes incluso que cualquier periodista lo dijo. Y Luis Javier dicen ahí en ese archivo, en la página web, que no es la primera vez que lo buscan o que se interesan en él, que en el pasado César Augusto ya lo tenían en carpeta. Es que usted sabe que estos grandes equipos no llegan simplemente por una fiebre repentina a un nombre o a un futbolista. En ese caso le hacen un seguimiento, ellos vieron que era un jugador que tenía pocos minutos para marcar, es decir, que requería de muy poca participación para poder marcar y eso les ha venido gustando. Ahora, es un nombre que evidentemente, si usted lo compara con Julián Álvarez, pues se desinfla porque el mercado hoy exige nombres rimbombantes. Pero vamos a ser sinceros, el promedio de gol de Luis Javier hoy en Portugal, en el Sporting, es de uno de los mejores delanteros del mundo. Lo quiera o no lo quiera usted reconocer, no digo usted, sino el que no lo quiera reconocer. A mí me parece que es una opción viable para el Barcelona. Sí, no es Julián Álvarez es mucho mejor delantero, pero es que hoy no hay delanteros, César, hay que echar mano de nombres que no son los que la gente quiere. Ahora, también los precios, ¿no? Ya voy a hablar de precios, pero es evidente que todos los grandes equipos del mundo tienen un monitoreo permanente de las principales figuras del fútbol mundial y ponen los ojos en América, en los jugadores de América, sobre todo aquellos que están en Europa, que ya han hecho el tránsito y que mostraron una adaptación con rendimiento al fútbol europeo. Y ahí está Luis Suárez. El Barcelona monitoreó a Yerry Mina y se lo llevó. Sí, claro. En un momento de necesidad. Por ahí estaba Murillo también cerquita. Monitoreó a Luis Díaz, pero al final no se pudo hacer ninguna negociación porque era un jugador altamente costoso. Monitoreó cuando se lesionó Carvajal el Real Madrid a Daniel Muñoz como lateral derecho, cuando sufrió la ruptura del ligamento cruzado. Hoy Luis Suárez está en el monitoreo del Barcelona. Tiene una cláusula con Sporting de 80 millones de euros. Sporting de Portugal ha dicho que no lo quiere dejar salir, que es un jugador fundamental para sus planes internacionales de competiciones de Champions en la próxima temporada. Pero lo dudo, César. Ante una oferta gigante. Le llega, claro, eso le iba a decir, si le llegan con 80 millones lo mandan con moño y todo. No, pues es que 80 millones les costó 25. Porque, no, y Luis Javier además tiene 28 años, claro. Es decir, es un jugador joven, pero no es ningún pelado tampoco. Entonces me parece que sería un gran negocio. Yo no creo que el Barcelona vaya a hacer una oferta de 80 millones. Creo que va a estar por debajo de 80, porque si la hace por 80 se lo lleva. No, pero, es una cláusula. Pero además el Barcelona está limitado en el recurso económico para invertir. Primero tiene la necesidad de vender,
Por claro eso que o sea, las ofertas que ha hecho, hizo 60 millones, una oferta por 60 millones de dólares, de euros por Rodri, y ya había comprado 2 jugadores caros, uno al Borussia Dortmund y otro al Newcastle. Entonces, yo no sé de dónde está sacando la plata, pero la tiene. no, porque tuvo que vender, sí, la tiene entre comillas, porque tienes unos topes por el fair play financiero y los topes del Barcelona son muy inferiores a los del Real Madrid. Además, mire que vendió prácticamente de apuro a Ferran Torres, que fue el héroe en la final del Campeonato del Mundo. La cifra al PSG es de 48.5 millones. Lo quería vender por 50, el PSG se ranchó porque vio la necesidad de venta que tenía el Barcelona y al final se hizo lo que quiso el equipo francés. Julián Álvarez tiene un valor en el mercado de 130 millones de euros. Los vale. Pero por 130 millones de euros no te lo vende el Atlético de Madrid. El problema es que el jugador se quiere ir. Y ahí entra un conflicto entre el tire y afloje, entre lo que cuesta y lo que van a pagar, porque si el jugador se quiere ir, ya ese es un factor en favor del comprador y no del vendedor. Mire lo que dice Olé, Julián Álvarez no viajó a Marsella para disputar el amistoso que el Atlético de Madrid jugará ante el Olympique de Marsella, en esta previa del debut de la Liga. El delantero argentino se reincorporó más tarde a la pretemporada y tampoco fueron convocados los futbolistas Baena, Llorente y demás. Pero el principal motivo de atención pasa por el malestar profundo del delantero a la postura del Atlético de Madrid, que no está dispuesto a liberarlo ni a negociar su salida. Si eso sigue así, ese jugador primero les va a funcionar mal, porque va a tener la cabeza puesta en otro lado, va a estar rebelde, y segundo, se les va a ir gratis. El Atlético de Madrid parece que juega a ser el más bravucón, y eso así no funciona, César. En el fútbol de hoy en día usted tiene que negociar, usted tiene que salir por la buena, por la buena con los pero jugadores. tampoco hay que facilitarle todo al jugador que dice yo me quiero ir porque hay más plata, porque al fin y al cabo el Atlético de Madrid hizo una inversión grande, considerable. Además, o sea, ¿usted prefiere tenerlo aburrido y haciendo pucheros y haciendo de todo internamente? No, pero usted lo ha dicho. Internamente el equipo. Pero usted lo ha dicho, es un tema de diálogo, de convencimiento, de decirle a Julián, mire, usted va a ser mucho más importante aquí en el Atlético de Madrid hoy, como está, en un equipo que lo conoce, donde ya rindió. Aburrido el Atlético de Madrid. Yo no creo que esté aburrido, lo que pasa es que quiere cambiar porque quiere un aire un poco más importante. Quiere Mire, ganar. a propósito de eso, no va a ganar nada mientras el Cholo Simeone siga siendo el técnico. A propósito de eso, Mbappé dio una entrevista a raíz de la llegada de Mourinho al Real Madrid. Y dijo Mbappé, me encanta lo de Mourinho porque es un técnico que sabe ganar. ¿Usted realmente cree que los técnicos saben ganar? Sin duda. Mire, estaba viendo el documental en el viaje de Bogotá a Barranquilla, estaba viendo el documental de Mourinho, no sé si ya se lo vio. Yo lo vi, muy interesante. Lo vi, bien Mourinho. Y dijo, mire, yo empecé a ganar en el 2003 y dejé de ganar en el 2023. 20 años continuos ganando al menos un título. ¿Usted cree que ese técnico no se merece decirle que es un técnico que gana, que es un técnico ganador? Sí, pero en los últimos 8 años ganó 2 veces. 2 veces. Sí, César, entonces, pero el promedio ganador de Mourinho ese es una bestialidad. Aprendizaje de que sé ganar se le va disminuyendo como a los jugadores. Yo realmente, hay técnicos que son más ganadores que otros, pero que un técnico diga, yo sé ganar, lo dice Mourinho además en el documental. Me contrataron porque sé ganar. No, es que Mourinho es maravilloso verlo. Dice, hombre, para mí ganar es el hábito, para mí ganar es lo único que yo tengo en mi cabeza es ganar. Sí, pero... Y le decía a sus jugadores en el Chelsea en esa temporada donde salen campeones en su primera temporada en Inglaterra, les dice, yo no quiero que ustedes jueguen lindo, yo quiero que ustedes salgan a ganar. Es decir, que derriba todas esas teorías romanticonas de aquellos que dicen, no, es que también hay que disfrutar el camino. No, el camino es uno solo, ganar. En esa estoy con Mourinho. No, pero no, usted le pone un romance con mariposas amarillas y rosas rojas al tema del proceso. Claro, usted. El proceso, Steven, es importante en la vida, en todo, no solo en el fútbol. No me venga a decir que eso es un asunto romanticón, que uno llega y gana. El señor Mourinho lo que ha ganado últimamente es muy poquito. Claro. Mire. Claro, porque no terminó la temporada con Fenerbahce. No terminó la temporada con el Benfica, pero porque se lo llevó el Real Madrid. No terminó la temporada hasta ahí, ¿no? Pero
hasta hace muy poco le daba un título internacional a Roma, que había ganado muy poco. Creo que es el único título internacional que tiene la Roma. El señor Mourinho, que es el octavo técnico que más ha ganado en toda la historia, tiene 26 títulos, tiene solo 5 títulos internacionales. Y estamos hablando de Mourinho, que sí, porque tiene casi 30 años de carrera profesional. 2 Champions. 2 Champions, de acuerdo, pero tiene 5 títulos internacionales. El último fue el de la Europa League con la Roma en el 2023. Y títulos nacionales, claro, tiene muchísimos. Tiene con el Porto, con el Chelsea, con el Inter, con el Real Madrid, con el Manchester United. Pero el último fue en el 2016. Es decir, que en 10 años... No, el último fue el de la Roma. No, el último nacional, el último nacional. Sí, pero un internacional. Mejor también. dicho, del 2016, diciembre 2016, acá ha ganado un título en 10 años. Claro, en el 16 ganó 2. Ganó con el Manchester United el de la Community Shield y ganó el de la Europa League 2016-2017 también con el Manchester United. No son tantos. ¿Cómo es que? Pero venga, César Augusto, ¿usted cómo le quita el del 2022-2023 con la Roma simplemente porque quiere? No se lo estoy quitando. Quiere hacerlo. Le estoy diciendo que es el único en 9 años. No en 10, en 9. Sí, ahora haga toda la carrera y divida por la cantidad de años que ha tenido. No, es como técnico ganador, pero eso de que yo sé ganar me parece un poco soberbio, pero bueno. O sea, es que no nos vamos a poner ahí nunca de acuerdo, César Augusto. Mire, para mí, el proceso es uno solo, la victoria. Para usted el proceso es que de pronto uno gana porque es que se le cae algún jugador. Es que ganar de un momento a otro, Steven, es muy difícil. Llegar y ganar el primer año es muy difícil. Eso lo hace Pep Guardiola y lo hace Ancelotti. Bueno, no es tan fácil. Lo hacen 2, 3 técnicos en el mundo. Los demás no, los demás son perdedores. Los demás son más lo que pierden que lo que ganan. Sí, Mourinho está entre los ganadores, no hay duda. Está Pep Guardiola, está Ancelotti, está Mourinho como ganadores. Eso se respeta profundamente. Pero esa historia de que yo sé ganar, todos saben ganar, todos tienen una fórmula. Pero a poquitos los que ganan. No ganan nada, a poquitos los que ganan. Llevan 30 años y no han ganado un título. Hombre. Mire, aquí los hemos tenido. Por ejemplo, el médico Ochoa, ¿no le parece que era un técnico que sabía ganar? Lo que pasa es que el médico Ochoa siempre tuvo los mejores equipos en el fútbol colombiano. Millonarios, Santa Fe. ¿Sabía ganar? América. Sabía escoger los equipos para ganar. Que eso también es importante en los entrenadores. Como Guardiola, sabe llegar al equipo que tiene plata. Bueno, una pausa, ya seguimos. ¿Qué? ¿Ahora puedo ver pelis, series y fútbol? Claro, llegó el aniversario. Eduardo Méndez, el presidente de Independiente Santa Fe, confirmó hoy que la boletería del partido Santa Fe River por la Copa Suramericana está toda vendida. Sí. Y un porcentaje importante de esa boletería va a ir como destino a los damnificados por la tragedia. Hoy se vio al presidente Méndez con caja al hombro. Sí, claro. Toda la gente de Santa Fe. No, todo el mundo está colaborando. Miremos las imágenes que mencionaba Andrés Ginás. Uno de los centros de acopio es el Estadio Nemesio Camacho. Se convirtió en el más grande del país. Se convirtió en el más grande y Sensi ha hecho una labor extraordinaria. Sí. Y el Movistar Arena. Estas son las imágenes que desde el domingo, del Movistar Arena. El domingo el Estadio de Techo también va a habilitarse para eso. Claro, es que son fundamentales, Liche, los centros de acopio. Yo sé que hay muchos, pero es importante tener las donaciones y las ayudas cerca de quienes donan. Claro. Que no tengan que hacer grandes desplazamientos y de cierta manera buscar la forma de llevarlo donde hay que llevarlo. Donde toca, donde se direccione y a ver, cuando uno dice donemos y cuando nos dicen donemos, uno de cierta manera es lo que salga del corazón, pero sí tratar, y lo digo por experiencia propia de este ejercicio que hicimos con amigos, y es el tema de la empacada y la organizada, porque pues es que
mandar así a la loca. No. Todo tiene clasificado, ningún sentido. todo Cambiar empacado, el todo arroz por ordenado. aparte, las lentejas por aparte, los enlatados por aparte, los insumos médicos Pero por eso aparte. lo está O sea, haciendo bien la gente. claro, entonces tratar de, en la medida de lo posible, Y Liche, lo están haciendo de llevarlo manera separado. natural, porque eso Sí. no se lo enseñan a nadie. Acá en Caracol fue un éxito. Hoy aquí en la 67 Hoy con lo que séptima. hizo Tropicana y lo que Sí, hicieron todas todas las las emisoras musicales. musicales fue maravilloso. Ahora, César, hay que decirle eso sí, un llamadito a algunas personas que se les olvida. Está bien donar, está bien que a veces queremos mandar hasta nuestra propia cama. Pero ¿para qué tacones? No, y hay Tacones en gente una que... tragedia no se necesita. Y la ropa Yo vieja les voy a tampoco. decir yo les voy a decir una cosa. A nosotros nos llegaron cajas de aguardiente. Sí. O Bueno, sea, hay cosas tiene que son sentido. de mucha más necesidad. Pues Mire, en Manizales hay un drama y es que hay un hospital muy importante que es el Hospital Santa Sofía. Se cayó completamente la unidad de esterilización y no tienen cómo y la de urgencias quedó sin techo. manejar el tema para los enfermos y los pacientes que hay en el Hospital Santa Sofía. El doctor Rafael Munar está al frente de la recolección de donaciones que deben ser en dinero para tratar de reconstruir lo más pronto esa unidad de esterilización en el Hospital Santa Sofía de Manizales. Y en Cali hubo varios centros... Venga, pero yo tengo el teléfono de la Administración de Recursos del hospital, porque lo publicó la propia cuenta oficial del hospital. Es el 322-390-4347. Y por ahí se coordina todo el tema de las donaciones. Sí, es muy importante coordinarlo con la gente que es, porque Claro. cuando se trata de dinero, todo se puede mire, dispersar. @Hospital Santa Sofía en Instagram, ahí está la publicación donde ellos están pidiendo un llamado, están haciendo un llamado a empresas, ciudadanos de buen corazón que puedan donar tejas de Ternit, perfiles de aluminio, cerchas metálicas, cemento y en general todo tipo de material de construcción. Claro, porque es importantísimo que esa unidad se pueda reconstruir pronto para poder satisfacer la necesidad de todos los pacientes del hospital. Yair, hemos escuchado a la gobernadora del Chocó al frente, muy dirigente siempre, de las labores de ayuda. ¿Cómo se está centralizando y a dónde están llegando las ayudas? Supongo que a Quibdó para el departamento del Chocó. Así es, César. Hay un centro, una gran bodega que ha canalizado la gobernación del departamento del Chocó en las afueras de Quibdó para que todo llegue ahí y a partir... Gente que ayuda, a los voluntarios, a los rescatistas, a la gente que entrega sus vidas para salvar otras vidas. Por ellos hay que apostar hoy. Escucha, Steven, y oyentes, este correo. Escribe Jorge Lara desde Medellín. César, Steven, ya les he escrito varias veces tratando de que ustedes hablen del problema de fondo, que creo tiene el fútbol colombiano y ni siquiera los han leído. Me imagino que porque yo toco ciertos personajes que creo que para ustedes son intocables, no hablan de ellos. La verdad, este será mi último correo, pues creo que no vale la pena insistir. Don Jorge, lo lamento mucho. Le digo que usted no es el único oyente que tiene el pulso, que son miles y miles de oyentes y todos tienen derecho. Y hace 10 días, aquí en el pulso, le leí su último correo, donde dice, César Steven, personajes como Infantino van a acabar con el fútbol ya que pone prioridad la parte económica sobre la deportiva. Y él habla del abuso del precio de las boleterías en el Mundial de Estados Unidos y que si el Mundial fuera en Argentina o en Uruguay, hubiera fracasado porque nadie tiene $3,000 para pagar una boleta. Don Jorge, mire, aquí le damos cabida a todos, pero con calma, con tranquilidad. No crea que usted es el único oyente
que merece ser leído, todos merecen ser leídos. Las César opiniones... Tenía la ansiedad de que lo leyéramos, pero Sí, no sí. lo regañen. No, pero me toca regañarlo un poco, No, me toca regañarlo, pero no sea porque es que regañón, además el señor dice... Entienda lo que él tenía afán de ser leído, como mucha gente de YouTube que me está diciendo que hoy la tengo olvidada. No se preocupen, ya los voy a saludar. Sí, él dice que el fútbol dejó de ser el deporte de multitudes. No, señor. Don Jorge, el fútbol seguirá siendo el deporte de multitudes. Lo que pasa es que el fútbol en los estadios, en un campeonato del mundo, es para la gente que tiene plata. ¿Qué hacemos? Mire, usted dice que es grave priorizar lo económico sobre lo deportivo. Yo creo que debe haber un equilibrio entre las dos cosas. Tan es así que el señor Tebas, que le dio garrote a Infantino porque dijo que el fútbol no puede hipotecar su futuro para obtener ganancias financieras, pues lo está hipotecando en España. Ya sacó la final de la Copa del Rey Arabia, la Supercopa también Arabia, la última, la próxima, la del 2027, va a ser en territorio turco. Entonces no me venga a decir que es que Infantino está sacrificando el fútbol y la parte deportiva por el dinero. Ellos también, la César. UEFA también, porque es que sin dinero no se puede hacer fútbol. Sí, eso es entendible, César, pero lo cierto es que aunque la hayan sacado, que ha recibido muchas críticas, a mí tampoco me gusta que hayan sacado una competencia de España, lo cierto es que ellos siguen siendo quienes administran esa competencia. Aquí no. Aquí también le iban a administrar. Lo otro aquí era la una parte suposición económica, de quienes aquí estaban en la contra parte- del negocio, Steven. Bueno, entonces era un negocio fantástico y son unos burros los de la ¿Quién, UEFA. quién son unos administra? burros los de Asia, No, ese son es un unos problema burros de poder, África. Steven, ya se lo expliqué. Es un problema pero esa de es su poder. versión, Si usted César vende el Augusto. Yo no creo en esa 20% versión, y usted perdóneme. tiene el 80%, ¿quién maneja la empresa? El que No, tiene el pero, 80%, no me César venga a decir Augusto, que usted con el 20% va a poner las condiciones. Olvídate. Eso del tema del poder, evidentemente hay egos, hay poderes, evidentemente Poder. los hay. Y el poder es evidentemente los plata, hay. plata, Steven, plata. Pero Mire, yo no puedo creer que 3 confederaciones estén equivocadas, Infantino sea el iluminado, el incomprendido, No. que solamente usted entienda. No soy yo. Ya son muchas las confederaciones que están respaldando a Infantino en su gestión porque el hombre no se está quedando solo. ¿Y por qué le hicieron bajar entonces el proyecto? Porque fue un papayazo, porque lo hizo por debajo de cuerda, porque no lo había compartido. Lo hizo mal. Y ese lo hizo mal. Estamos de acuerdo, Por lo eso. hizo mal. Pero eso no quiere decir que no sea una buena idea que la FIFA comercialice muchas cosas de las que tienen las Copas del Mundo. Pero bueno, ese es un tema para después. Lucumí ya es jugador de la Juve. Mañana presenta exámenes médicos, hoy viajó y soltaron los 20 millones. Sí, era lo que se exigía por el jugador. Sin embargo, me dicen, César Augusto, y esto solamente lo encontré en la Gaceta, que el Boloña se queda con el 15% del jugador. Sí. Que se queda, mire, le dicen únicamente se queda con el 15% para una futura venta. Así arreglaron el tema, ¿no? efectivamente. Sí, pero al principio estaban diciendo que el 100%, que querían el 100%. Lo que pasa es que querían 25. Como no pudieron pagar 25, se plantaron y se rancharon en 20, pues quédese con el 15% y yo saco los 20, que es lo que le puedo pagar. Oiga, Steven, mire, teníamos a don Adrián Magnoli aquí de backup, por si usted no llegaba al aeropuerto de Barranquilla. Casi. Estuve 40 minutos volando sobre Barranquilla porque había un desprendimiento de asfalto. Me lesioné por en poco el no. calentamiento. Oiga, viniendo, corriendo, le estrellaron el carro, hombre, no puede ser. Pero Yo- Sí, claro. Acá en la subidita, en la bajadita del parqueadero, un señor se abrió mucho y me tuve que correr y se raspó un poquitito. Ahí es peligroso, No es nada, pero bueno, no es nada. eso no es nada. No es nada. Es que mire, lo hemos invitado en estos 2 minutos finales porque estuvo ayer como periodista en las novedades que tiene la Liga de España para esta temporada. Y yo quiero que nos las cuente de don Adrián. Así es, mira, va a haber herramientas de datos permanentes. Un narrador y un comentarista va a tener un código QR antes que empiece el partido. Abre ahí y en el WhatsApp, César, te sale permanentemente datos y datos y datos de todo. Como el deporte en los Estados Unidos. Como lo que está pasando en el momento. Tal jugador la va como en el llevando. béisbol, como en la NFL, como en el golf, como en todos los deportes de O Estados sea, Unidos. Imagínate el que está del otro lado viendo eso, ¿no? Va a haber un director del partido, 2 directores de partido, abajo, en campo de juego. Lo que esté pasando, inmediatamente lo vas a ver el narrador y el comentarista. La foto, la pelea, todo. Increíble. Community manager, en la tribuna, por todos lados, con su celular, sacando datos curiosos, te lo manda a vos como comentarista y lo podés subir a tus redes.
en el momento, ¿ok? Sí. Esas son cosas. La pelota con la tecnología. La pelota con el chip. 20 cámaras captando al chip. Una gota de lluvia que le pega a la pelota sale en el momento que le pegaron a la pelota. Espero que sí, porque el cable en el Mundial no salió. Bueno, el cable en el Mundial no salió, pero acá dicen que no va a pasar. Va a haber highlight después del partido, cámara del árbitro. Claro, así tiene que ser. Permanentemente en las jugadas polémicas. Y una cámara del árbitro después del partido. ¿Con el audio? Con el audio. Ah, eso está muy bien. Eso- Porque es que aquí ocultan el audio de los árbitros y no lo publica que la sí, comisión. ¿sabes qué va a porque haber? les perjudica a los árbitros, dicen. ¿Y saben qué va a haber? Entrevista del árbitro después del partido. Ah, eso sí me encanta. Vamos a ver si en esta nueva era del Mirá arbitraje España, colombiano. mirá Está España. bueno, está bueno. ¿Sabe que esa no me gusta tanto? Todo tiene que cambiar. En la vida todo cambia, Steven. Si usted no cambia, Pero César, se queda... esa no me gusta tanto porque ¿No? los árbitros muchos de ellos no saben decir, pueden declarar una cosa que vaya en contravía de lo que decidieron. Pues los árbitros no están muy preparados para la prensa. Pero los jugadores aprenden. sí. Hay jugadores que tampoco están preparados y hablan. ¿Sabes cuántos balones recibe cada equipo que va a ser de local? Sí. 20 balones con su basecita para cargarse. O sea, están cargados antes del partido. 20 balones por partido recibe cada uno de los equipos locales. Ese es el gran problema del futuro, que todo hay que cargarlo. El celular, el teléfono, el balón, los uniformes, Increíble. y hay que cargar el cerebro, que ese es el que más se descarga. Se nos acabó el tiempo, don Steven. Mañana nos vemos en Barranquilla. A toda la gente, gracias por ayudar, porque necesitamos ayuda. El país necesita ayuda y ustedes son los que pueden hacerlo. Chao, gracias. Chao.